Que Dios le bendiga. Amén. Y si no está la cabeza, está el que la segundea. Y de ahí para abajo, nadie ordena los cuadros, nadie corre los sillones. Así estoy enseñado. El que reta es el jefe, en este caso es la jefa. A mí no me corresponde pegar palos, ordenar sillones, correr cuadros. No me corresponde. Ni siquiera yo vengo a darle aliento, vengo a levantarle los brazos. Esa es nuestra responsabilidad como hermanos en la fe. Y la responsabilidad de los padres espirituales es corregirnos. Tampoco es mi responsabilidad ni mi tarea criticar predicadores. Ni criticar predicaciones anteriores. La palabra me enseña a examinarlo todo y retener lo bueno. Nada más. La palabra lo enseña. Y Dios le bendiga. Habiendo dicho eso, vamos a la palabra. Tenía que decirlo. Si no, ¿para qué me invitan? Tenía que decirlo. Yo estoy enseñado así. Vengo de un lugar donde, vengo de un lugar donde hay tiniebla, muerte, lo que usted quiera, pero gracias al Señor era sanito lo que se enseñaba. Y siempre en el orden, siempre en el conducto regular. Nunca saltarse más allá de los parámetros donde yo tengo que llegar, ni añadirme más codo a mi estatura. Así estoy enseñado hoy. Amén. Que Dios le bendiga. Voy a hablar de evangelismo. Y vamos a la palabra que se encuentra en Mateo, capítulo 28, versículo del 18 al 20, por favor. Dice en el nombre de Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor. Padre Celestial, humildemente te pido que hables a través de mí, Señor. Padre Celestial, que me ocupes como vaso, Padre Celestial. Sé que no soy merecedor, Señor, Padre amado, pero utilízame como altoparlante, Señor amado, Padre Celestial, y que sea tu palabra hablada, no mía, Señor, no de hombre. Doy un paso atrás como hombre natural, Padre Celestial, para darle paso, Señor, a tu divina unción, a tu divino espíritu, para que tú hables, Padre Celestial. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Póngase cómodo, cómoda. Ponga el despertador. Para hablar del evangelismo, lo primero que hay que hacer es hablar del evangelio. De ahí se parte, de ahí vamos a partir. Porque para que algo se anuncie tiene que haber una raíz, tiene que haber un porqué. Y Dios le bendiga. Y el evangelio lo dejó Jesús cuando vino a la tierra. Lo dejó Jesús exactamente cuando empieza a dar el sermón en el monte. Él deja los estatutos o el camino trazado o el manual para el cristiano, para yo poder seguir la vida como hijo de Él, como cristiano. Ahí habla sobre el matrimonio, habla sobre la sal de la tierra, habla sobre la oración. Él da el sermón en el monte y empieza a enseñar cuál es el camino y cómo yo debo desenvolverme en esta vida que elegí como cristiano. Eso ahí parte el evangelio de Jesús, ahí parte la enseñanza, ahí parte lo que Él quería en nuestra vida. Y Dios le bendiga. Y cuando el maestro empezó a enseñar, se empezó a esparcir el evangelio por toda Judea,
por Samaria, que Dios le bendiga. Amén. Y empezó a esparcirse el evangelio y empezó a dejar el maestro. Porque para eso vino el maestro. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Y por ahí se parte. Lo que yo quiero anunciar a la gente es el evangelio. Jesús dejó el evangelio, pero hubo un hombre que gracias a ese hombre empezó a esparcirse como tal el evangelismo. Pablo. Y Dios le bendiga. Amén. Pablo empezó a esparcir el evangelismo hasta los gentiles. Amén. Por favor, Hechos 9, 15, 16. Jesús dejó el evangelio y Pablo empezó a esparcirlo como tal. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia ¿de quién? De los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todo aquel que no es judío. O sea, nosotros. ¿Llegó el evangelio a usted? Sí. ¿Por qué? Porque hubo una persona que empezó a esparcirlo a los gentiles, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Siguiente versículo. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Porque para evangelizar, vamos a padecer. Amén. Por ejemplo, yo no hablo del evangelismo como tal, de yo pararme en un punto de predicación y predicar la palabra. No, el evangelismo va más allá. Unas predicaciones atrás nos hablaba el Señor que más llegan por la invitación. Es como que el domingo me lleno del Señor, estoy alegre con el culto, y el lunes llego y en el trabajo digo, oye, ¿sabes qué? Está súper buena la iglesia, podríais venir. Y así de boca en boca se va anunciando el evangelio porque estoy evangelizando. Amén. Amén. Pero la gran comisión significa tarea. Amén. Tarea o encargo a personas para hacer un trabajo en específico. O sea, Jesús en la palabra que leíamos primero dejó la gran comisión o la gran tarea, que era esparcir el evangelio como tal a todas las personas hasta el último, hasta los confines de la tierra. Amén. Jesús dejó eso, pero hubo un gran impulsor del evangelio que era Pablo, que empezó a esparcir el evangelio hacia los gentiles. Específicamente empezó en Asia Menor, en Grecia y en Roma. Y de ahí pasaron todos estos años hasta el día de hoy, donde yo me imagino que ya tenía que haberse esparcido el evangelio en todos lados, pero somos tan flojos que no, de repente, no hablo de nosotros, yo hablo en general. Imagínense, pasaron 2026 años de lo que se tiene registrado, ¿cierto? Pero los años empezaron a correr antes del año cero. Pero 2026 años después de que se dejó el evangelio como tal, ya debería haberse esparcido en toda la tierra y debería llegar hasta Plutón. ¡Aleluya! Pero no ha llegado. Hay muchos que no han escuchado. Que Dios les bendiga. Amén. Pero es la gran comisión. El evangelismo no es que sea un ministerio de evangelistas y estas personas van a evangelizar. No, el evangelismo es una tarea, es una comisión que nos dejó el maestro. Es un trabajo que nos dejó para realizar. Se lo dejó a los discípulos, y ni siquiera los discípulos empezaron a evangelizar a los gentiles. Fue alguien que ni siquiera caminó con el maestro, sino que perseguía a los cristianos. Pero el maestro quería que él fuera el propulsor, el artífice del evangelismo, que fue Pablo. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. No es, sí está el ministerio del evangelista, sí, está bien, pero el evangelismo va más allá, va de yo invitar a la gente que lo necesita, va de yo esparcir el evangelio, va de yo hablar de Dios sin avergonzarme del evangelio, porque el evangelio, ¿qué es? Poder de Dios.
Porque el evangelio, el evangelismo, el evangelio restaura familias. Amén. Saca a las personas de la drogadicción. Restaura matrimonios. Liberta personas. Amén, aleluya. Eso es lo que se anuncia. Porque Jesús, la base que dejó del evangelio es el amor. Ahí parte la base de todo, el amor de Dios. Amén. Y eso es lo que anunciamos, que Cristo ama al mundo. Y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Y como es un mes de liderazgo, esto parte de los líderes. Aleluya. Amén. De los líderes parte hacia abajo. Yo no puedo exigirle a la oveja que anuncie el evangelio si yo no lo anuncio. Yo no puedo exigirle a la oveja que se comporte si yo no me comporto. Yo no puedo exigirle a la oveja que haga esto otro, si no ve el ejemplo. Amén. Lo dice Pedro, apacentar la ley de Dios, no por fuerza, sino siendo ejemplo de la ley. Aleluya. Y si volvemos al evangelismo, yo no puedo decirle a los hermanos que evangelicen en la universidad o en el trabajo si yo no lo hago. De ahí parte todo, del boca a boca. De yo querer mostrarle a la gente lo que hace este Dios maravilloso en la vida de las personas. De la falta que hace Dios en nosotros. Aleluya. Amén. Porque la filosofía me dice que la oscuridad es ausencia de luz. Que el frío es ausencia de calor. Aleluya. Y la maldad es ausencia de Dios. Entonces, si hay maldad en esta tierra es porque la gente no tiene a Dios. Amén. 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 Que Dios le bendiga. Amén. De ahí se parte. Para yo hablar del evangelismo, yo sé que quizá aquí muchas personas o quizás todos ya lo sabían, pero el evangelismo tiene que empezar del evangelio que dejó el maestro. De ahí se parte de Jesús y Pablo y nosotros. Amén. Que esa es la cadena, que gracias a esa cadena se va a esparcir el evangelismo, se va a esparcir el evangelio, se va a esparcir el amor de Dios, se va a esparcir Dios en los corazones de todas las personas. Gloria a Dios. Porque ¿qué es lo que predicamos? ¿Dónde está lo que predicamos? Está en el corazón y en la boca. Lo dijo Pablo, por favor, hermana Noemí. Romanos 10, versículo 8 al 13. Está mire, dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca Amén. y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, ya Pablo lo dejó escrito. ¿Dónde está lo que predicamos? Está en la boca y en el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso hacemos la confesión de fe delante de la gente. Primero tenemos que creer que todo aquel que llegue al Señor tiene que creer que le hay. Amén. Porque Jesús está a la puerta y llama. Y si alguno abriere, ¿qué? El corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es el templo de nosotros? Aquí el corazón. A Cristo lo recibo en mi corazón. Y mi cuerpo empieza a bombear la sangre de Jesucristo. Porque soy una nueva criatura, como dice la palabra en Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya pasa a ser hijo de Dios. Mi nombre ya pasa a ser escrito en el libro de la vida.
Y lo dijo Pablo específicamente y sin nada, sin parábola, lo dejó clarito. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Gloria a Dios. Porque yo predico, primero mi Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del Pulento, resucitó al tercer día. Y la base está en la Escritura. Ahí está la base. Resucitó al tercer día. Yo predico un Cristo resucitado. Yo sé que Dios le levantó de los muertos. Y yo lo creo y soy salvo por eso. Amén. Que Dios le bendiga. Y esta salvación se obtiene. Y el que perseverara hasta el fin será salvo. Pero es un proceso que tiene que seguir la persona evangelizada. Primero le hablamos del amor del Señor, le hablamos que este evangelio es así, de tal manera, le decimos esto pasa por esto pasa por esto otro, y empezamos a plantar una semilla en las personas. Y dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y Dios le bendiga. Amén. Y aquí me voy a ir un poco más al tema de nosotros, porque Dios a lo largo de la Escritura, a lo largo de la historia, a lo largo de sus palabras, siempre reprende a los flojos. Amén. A Dios no le gustan los perezosos. A Dios no le gustan los flojos. Amén. Más si somos varones. Perdone que se pare aquí un poco, pero el varón no tiene que ser flojo. Amén. Dice la palabra que el que no provee para su hogar ha negado su fe. ¿Y quién le tiene que proveer? El varón. Y Dios le bendiga. Amén. Porque Dios no se presenta, o puede que sí, pero a lo largo de la Escritura, cuando el hombre quería buscar del Señor, ¿dónde tenía que ir? Al monte. Y la mujer, cuando quería buscar del Señor, Dios se le presentaba. Cuando Ana empezó a orar, Dios se le presentó, Dios le habló. Pero los hombres, cuando queremos buscar al Señor, tenemos que ir al monte. La Escritura lo dice. Vamos al monte, tenemos que esforzarnos el doble. O sea que es un trato especial con las mujeres de Dios. Pero a Dios no le gustan los flojos. Saliendo del paréntesis, a Dios no le gustan los flojos, no le gusta la gente perezosa, mucho menos si es para el trabajo en la obra del Señor. Y la obra base del cristiano es el evangelismo. O sea, si soy flojo en el evangelismo, ¿ya qué me queda para lo demás? Es la legal, como decimos los jóvenes. Es la realidad. Dios le bendiga. Y un ejemplo de reprensión al perezoso está en Proverbios 6, versículo 6 al 11, por favor. Aleluya. Amén. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Que Dios le bendiga. Amén. Es una de las tantas reprensiones que Dios le da a los perezosos, Amén. a los flojos, a la gente que, y si lo llevamos ahora al tiempo, a la gente que ya no evangeliza. Sí, hay una responsabilidad que se me ha encomendado, que es hacer evangelismo, puntos de predicación.
Pero el evangelismo, el anunciar el amor del Señor va más allá del punto de predicación. Es una responsabilidad, una tarea. Amén. Porque yo puedo estar en ese lugar y puede haber otro hermano encargado y yo, como flojo, digo, pero si él no hace punto de predica, pero si él no evangeliza, si él es el encargado. Y algo que es algo natural. Pero la responsabilidad es algo que dejó Jesús para todo aquel que recibe el Evangelio. Amén. Es una comisión, una tarea que se fue encomendada. Que Dios le bendiga. Amén. Por favor, Romanos 10, del 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Aleluya. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Para ahí un poquito. Aleluya. Y esto es para ahí un poquito. Y esto es lo mismo que Dios puso en mi corazón en este momento. Yo, de verdad que yo puedo buscar versículos, digo, voy a hablar de evangelismo ya, pero en este momento Dios me va entregando y voy hablando, pero Dios es tan perfecto que, mire, la palabra, ¿cómo invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? O sea, ¿cómo va a llegar al oído de las personas si no hay quien les diga? Si no hay quien anuncie, si no hay quien invite, si no hay quien evangelice. Es imposible. Es imposible. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es imposible que el evangelio se vaya esparciendo. Imagínense, ya llevamos 2026 años de que se dejó el evangelio. 2000 años. 2000 años, imagínense, una eternidad prácticamente. Y todavía el evangelio no se esparce totalmente porque estamos durmiendo. Amén. No le estoy tirando palos, yo igual me incluyo porque aquí, perdóneme que le diga de nuevo, aquí hay personas que dicen, usted haga esto otro, haga esto otro, usted está durmiendo, usted no hace esto, usted no hace esto otro. Y la palabra aquí va primeramente para mí. Yo de aquí puedo apuntarle a usted y retarle a usted y pegarle palo aquí a todos. Y para la señal internacional. Gloria a Dios. Pero estamos. Yo tengo que incluirme. De aquí es fácil pegar palo, de aquí es fácil retar. Y no lo digo por los padres espirituales porque ellos tienen el deber de hacerlo, el deber de corregirnos. Lo digo de ahí para abajo. Amén. No es mi responsabilidad retarlo. Tenía que decirlo de nuevo. Porque estamos durmiendo, dice, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Amén. Pero Jesús nos envió. Amén. Jesús dejó todo estipulado, como está escrito. Mire la palabra que nos dedica el Señor. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, o sea, el evangelio. Gloria a Dios. Siguiente, por favor. ¿O era hasta ahí? Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por y el oír por la palabra de Amén. que Dios le bendiga. Amén. Y la fe sin obra es muerte. Yo aquí puedo arrodillarme, puedo, Señor, acuérdate de los necesitados, dale alimento, dale vestido, ayuda a la gente de situación de calle. Pero la fe sin obra es muerte. Amén. Gloria a Dios. Yo tengo que hacer algo.
Yo tengo que trabajar. Tengo que recorrer la segunda milla. Jesús dijo, y a cualquiera que te diga ve con él una milla, que eso estaba estipulado en la ley. En ese momento, porque los romanos, si le decían a los judíos, acompáñame con esta carga una milla, ellos tenían que ir por obligación. Jesús le dijo, anda 2 millas con él. Pero mi bendición no está en la primera milla. Mi bendición está en la segunda milla. Porque la primera milla es mi obligación, pero la segunda milla es lo que hago por amor de Dios. Es lo que hago en ese paso. ¿Y qué hacéis de más? Decía el maestro, si solamente saludamos. Solamente, hola, ¿cómo estáis? Chao. ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen así mismo los gentiles? Palabra de Dios, palabra de Jesús. Amén. Palabra de Jesús. Señor, amén. Y la fe sin obra es muerte. Yo tengo que hacer, tengo que trabajar. Amén. Y mi primer trabajo es evangelizar. Aleluya. Y así nosotros podemos ayudar a las personas, declarándole el amor de Dios. ¿Tenéis problemas? Sí. Yo conozco un Dios que da consuelo a tu problema. El otro día fuimos a un velorio que se murió el papá de una amiga. Yo no fui a ver al muerto porque el muerto ya está muerto. Yo fui a tratar de darle consuelo a la viuda y a mis amigos. Y yo lo que les decía, que Dios te acompañe, que Dios te dé consuelo, Dios está contigo, que Dios te dé paz. Porque eso tenemos que hacer nosotros los cristianos. Amén. Decirle a la gente que hay una paz, que dice la palabra, me voy. No, dice, la paz que yo os doy no es la que da el mundo. Amén. Que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Crees en Dios, creed también en mí. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Y la tarea parte acá, en casa, en nosotros. Ese es el evangelismo. El evangelismo no es pararme en un punto de predicación y sí es bonito, se tiene que hacer, es mi trabajo, lo vamos a hacer. Amén. Pero eso no es el evangelismo como tal, esto va más allá de esparcir las buenas nuevas. Amén, Señor. Aleluya. Que Dios le bendiga. Amén. Por favor, hermana, 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, la venida. Según algunos la tienen por tardanza. ¿No han escuchado por ahí que, sí, Jesús ya no vino? Aleluya. Están perdiendo el tiempo. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca. Él es paciente. Él es nuestro abogado. Amén. Él es el que entregó su vida. Él es el que aguantó tanto por nosotros. Él es el que está ahí cuando fallamos. El que está abogando con papá. Jesús. Jesús no retarda su promesa. Y según algunos la tienen por tardanza, pero Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo van a proceder al arrepentimiento si no hay quien le declare que hay que arrepentirse? Arrepentidos sí, convertidos. Pero primero hay que arrepentirse para convertirse. Primero hay que arrepentirse. Y para arrepentirse, para que el mundo se arrepienta, tiene que haber gente que le declare el amor de Dios al mundo. Y para que haya gente que le declare el amor de Dios al mundo, tiene que acabarse la flojera. Tiene que acabarse la vergüenza. Tiene que acabarse esa mente que pone, esos pensamientos que pone el enemigo de ¿qué dirán? Aleluya. Amén. ¿Cómo me voy a avergonzar de Dios? Pues imposible. Es imposible que yo me avergüence de Dios. Y lo mismo espero que estemos todos en un unánime. Amén. Amén. Y que Dios nos ayude en esta gran comisión. Amén. Que Dios nos ayude en esta tarea.
Porque es una tarea, es una gran tarea. Y es la tarea. Es la tarea. Una vez, yo sé que hay hermanos que no les gusta que uno cuente historias de nosotros, de uno mismo, pero igual les voy a contar. Una vez, había ensayo de coro en un lugar, usted sabe dónde. Y había un hermano que era corista, pero también era evangelista, y ese día justo tenían que evangelizar persona a persona, porque hay un grupo bonito que se hace ahí, que son el grupo de evangelismo, que se evangelizan persona a persona, y ese hermano era corista. Y ese hermano me dice, hermano Luis, ¿qué hago? Le dije, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Es que hay que ir a evangelizar. Y dije, ya. Me dijo, pero también hay ensayo coro. Y yo lo miré y le dije, pero Jesús te mandó a evangelizar, no te mandó a ensayar, pues. Vaya a predicar. ¿O estoy mal? Es la tarea. Amén. Es la tarea. No es una de las tareas, es la tarea. Anunciar, Amén. hacer discípulos, predicar, evangelizar. Es la tarea que dejó el Señor, es la comisión que está por sobre todo. Invitar, como decía el Señor hace unas predicaciones, boca a boca, la invitación que ha traído mucha gente, ha traído familias completas. Y no avergonzarme del Evangelio, porque es poder de Dios. Y el poder de Dios restaura todo. Restaura todo. Salva de la muerte. Restaura familias completas. Saca de la drogadicción familias completas, de la delincuencia familias completas. Vuelve personas homosexuales. Que Dios le bendiga. Personas que ateas empiezan a creer en Dios, y esto es solamente por el evangelizar. Solamente por eso, solamente porque hay personas que se arman de valentía e invitan. Que Dios le bendiga. Amén. Invitemos. Invitemos, invitemos, evangelicemos, no nos cansemos pues. Aleluya. Porque son hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Lo dice la palabra. Que Dios le bendiga. El evangelismo, tarea crucial en nosotros. Amén. ¿Va a invitar? ¿Va a evangelizar? Vamos a evangelizar. Amén. Ya salgamos a la calle. No. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Amén. Y nos insto a que podamos invitar, a que podamos evangelizar, a que podamos seguir anunciando. El maestro dejó el evangelio. Pablo fue el que impulsó el evangelismo a los gentiles por tarea encomendada de Jesús. Pero nosotros somos los que agarramos la posta y tenemos que seguir y no cansarnos, no importa la edad, no importa el género, masculino, femenino, Dios no mira eso. Hay que seguir anunciando el evangelio hasta que Él venga. Es así esto. Amén. Cuando hacemos Santa Cena recordamos la muerte del Señor. Y Jesús resucitó. Y eso es lo que yo anuncio. Un Dios que murió, pero resucitó al tercer día. Y gracias a esa muerte tenemos un camino a la salvación, un camino estrecho donde ojalá vayamos apretados en ese camino. Porque quiero ir con todos ustedes y quiero ir con toda la gente que vamos a empezar a evangelizar, que vamos a empezar a invitar. Que Dios le bendiga. Hay un camino, hay una verdad y hay una vida. Y se llama Jesús. Amén. Muchas gracias por la oportunidad y que Dios le bendiga. Póngase en pie nomás. Vamos a seguir.